están, chicos? En esta oportunidad vamos a ver el tema de expresión genética en el curso de biología. Soy tu profesor Edgar Condor Ugarte y esta es una clase más que vamos a aprender. Comenzamos. Al hablar de biología tenemos que entender en el punto de la dogma de la biología molecular que la expresión genética vendría a ser el proceso por el cual se da la biosíntesis de proteínas. Pero, ¿qué es la biosíntesis de proteínas? Pues la biosíntesis de proteínas es aquel proceso por el cual el ribosoma va a sintetizar proteínas. Tú sabes que las proteínas son moléculas orgánicas, ¿no? Proteínas, cuyas en este caso unidades monoméricas de las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos, ¿no? Y ahora, esas proteínas van a tener una identidad, una información. Esa información genética, ¿dónde se va a encontrar? En los genes de esta proteína específica. Esa información genética se encuentra ¿en dónde? En su sección de ADN, o sea, en sus genes. Entonces, lo que estoy dibujando ahorita sería la representación del ADN, o sea, de los ácidos nucleicos que se encuentran en esta cadena de proteínas sintetizada por el ribosoma. Acuérdate que los ribosomas son las organelas celulares, las organelas de cualquier tipo, en este caso de la célula, que se encarga de sintetizar las proteínas, también el proceso se llama la traducción, en la cual se sintetiza la proteína. Pero para que este ribosoma pueda sintetizar las proteínas, tiene que tener la información para, en este caso, sintetizar proteínas requeridas, necesarias para la célula o para todo el organismo, por el cual esa información para crear una proteína se encuentra en el ADN, ¿cierto? A eso le llamamos la biosíntesis de proteínas. Esta biosíntesis consta de dos etapas. ¿Cuáles son esas dos etapas? Tenemos a la transcripción y tenemos también a la traducción, por el cual la transcripción vendría a ser simplemente la información desde el ADN hasta el ARN, pasando por un montón de particularidades que vamos a hablar más adelante en la clase. Y la traducción vendría a ser simplemente, en este caso, la elaboración de las proteínas gracias al ARN ribosomal que se le da a los ribosomas para que trabajen y formen las cadenas polipéptidas o las cadenas de proteínas, las cadenas de aminoácidos, también llamadas proteínas, ¿correcto? Este proceso se da en las células eucariotas, que son las células con núcleo verdadero, y también se pueden dar en las procariotas, que son las células como la bacteria, ¿verdad? Como algunas algas. Las procariotas no tienen un núcleo verdadero, sino un falso núcleo llamado el nucleoide, ¿correcto? Bien, ahí también se puede dar entonces este proceso llamado la biosíntesis de proteínas, debido a que en ambos tipos de células, ya sean primitivas como las procariotas o ya sean evolucionadas como las eucariotas, existen los ribosomas. Muy bien, eso sería acerca de la expresión genética. Veamos más abajo al primer proceso, llamado a la primera etapa, la transcripción del ADN. En la transcripción del ADN vamos a ver explícitamente lo siguiente. Como bien sabemos, el proceso de transcripción del ADN va a ser prácticamente, como podemos observar acá, pasar desde el ADN, que se vería en este caso el ADN a la cadena creada en la replicación, que es el paso anterior a la transcripción. Pues este ADN va a tener que sintetizar, o se va a tener que sintetizar a partir de este ADN una cadena de ARN. ¿Pero qué tipo de ARN? Tenemos tres tipos de ARN, pero en particular este ARN lineal se le denomina ARN mensajero, ¿sí? Ponemos acá entonces que se le denomina el ARN mensajero. Acuérdate que el proceso de transcripción se da en el núcleo celular. Ahí se da el proceso de transcripción. Bien, entonces si leemos por acá,
Date cuenta que la información genética está pasando desde el ADN para formar el ARN mensajero. La información genética se pasa al ARN mensajero por medio de un proceso que vamos a hablar luego. Acuérdate que existen varios tipos de ARNs, ¿no? Pero para esto también se va a requerir a nuestras amiguitas las enzimas. Tú sabes que las enzimas son muy importantes en todo proceso biológico. Y este no va a ser la excepción, ya que las enzimas son catalizadores que ayudan a que sea más fácil y más rápido el proceso que se realice dentro de la célula. Bien, entonces vamos a leer. Dice bien claro, se transfiere la información genética contenida en la secuencia de ADN hacia la síntesis del ARN mensajero, justo lo que vimos en la imagen anterior, para codificar una secuencia de proteínas utilizando diversos ARN, ya que existen 3 tipos o más: el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN transferencia, como intermediarios para que se realice la biosíntesis de proteínas. Como te había explicado anteriormente, en eucariotas, ¿sí?, en el núcleo se da, en las eucariotas se va a dar en el núcleo. Este proceso de transcripción se va a dar en el núcleo en células eucariotas, pero luego salen del núcleo, el ARN sale del núcleo hacia el citoplasma, ya formado el ARN mensajero. Acá dice, y la cadena resultante del ARN mensajero, o sea, esta cadena sale al citoplasma. O sea, estaba en el núcleo de la célula, ahora va a salir al citoplasma. ¿No? Imagínate acá que hay una célula. Imagínate que por acá está su núcleo. Ya. Entonces, antes estaba en el núcleo, acá estaba el ARN mensajero, y ahora salió, ahora se encuentra en el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es el medio interior de la célula, ¿no? El medio interior de la célula, ahí en la laguna donde están las organelas, la mitocondria, el cloroplasto, el centrosoma, los fosfolípidos, ya donde están todas las organelas, ahí está el ARN mensajero actualmente, porque su misión es formarse en el núcleo y salir del núcleo por los poros nucleares y llegar al citoplasma, para que se realice la traducción, que tú bien sabes que la traducción es el proceso llamado síntesis de proteínas. Colocamos acá síntesis de proteínas. Bien, eso significa traducción. Si te preguntan dónde se realiza la traducción, pues en la síntesis de proteínas. El ARN mensajero, ¿dónde se forma? Pues se forma en el núcleo de la célula, en el núcleo celular, pero luego sale por los poros nucleares hacia el citoplasma para que se dé ¿qué cosa? La traducción. Leamos. Y la cadena resultante, el ARN mensajero, sale al citoplasma por los poros nucleares de la carioteca. Los poros nucleares de la carioteca, ¿a qué se refiere con carioteca? Es la capa que cubre, la envoltura que cubre el núcleo. Esto se llama la carioteca. Para luego, para luego dar inicio, acá sería para luego dar inicio a la traducción, que es la síntesis de proteínas. Esto es la breve explicación acerca de la transcripción del ADN. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces, chicos, las etapas. Acuérdate que tenemos varias etapas en la transcripción. Vamos a empezar explicando la primera etapa de la transcripción, llamada la iniciación. En la iniciación vemos que la cadena molde de ADN, la cadena molde en la cual se va a trabajar, por eso se le llama ADN molde. En esta cadena de ADN vemos que las hebras de nucleótidos están así como que están en doble hélice, no están amarraditas, unidas, sus bases nitrogenadas por puentes de hidrógeno. Entonces va a haber una enzima que las va a desenrollar. ¿Te das cuenta? Las desenrolla. ¿Para qué? Para que ahí esta enzima pueda trabajar y formar el ARN mensajero. Entre estas enzimas vamos a encontrar al ARN polimerasa. ¿Por qué esta enzima se llama ARN polimerasa? Porque va a polimerizar una cadena de nucleótidos, una cadena de ARN a partir de una cadena de ADN. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa sería entonces la primera iniciación, la primera intención, la objetivización de lo que se va a dar acá. Entonces, ¿qué se hace primero en la iniciación? Pues se desenrolla la cadena molde de ADN.
Bien, leamos entonces. Se desenrolla la hebra del ADN por acción de una enzima desarrolladora. Aquí se encuentra la enzima desarrolladora. ¿Sí? Esta enzima, este Pac-Man de color verde, era la misma enzima que habíamos visto acá, que habíamos visto ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa enzima lo ha desarrollado y ahora va a estar buscando la cadena del ADN. ¿Sí? La cadena del ADN. Bien, entonces acá observamos que la enzima desarrolladora va a buscar una parte de la cadena del ADN. Como tú bien sabes, el ADN contiene la información genética de todas las estructuras que tenemos actualmente en nuestro cuerpo o en la especie, en el cuerpo de la especie tratada. Entonces, si nosotros como seres humanos tenemos ADN en nuestro cuerpo, se quiere decir que todas las moléculas, los órganos y todas nuestras estructuras están compuestas por o que tienen en este caso información genética. Quiere decir que incluso la proteína más básica va a contener genes, ¿verdad? Va a tener genes. Por lo tanto, vamos a ver aquí. Observa, esta es una cadena de ADN ya desarrollada. Esta sección de ADN se le llama gen. A este gen, pues vamos a ver que es una proteína. Los genes son proteínas, ¿verdad? Un gen es una sección de ADN. Por lo tanto, estos genes, vamos a decir que este gen sea una proteína llamada la queratina. En temas anteriores hemos visto que la queratina es una proteína estructural, ya que forma parte de las uñas, del pelo, de los cuernos de los animales, ¿verdad? Y que junto al colágeno son proteínas de estructura, que conforman una estructura en el cuerpo. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a decir acá, chicos? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que esta sección de ADN es un gen. Contiene información de una proteína llamada queratina. Entonces, toda esta cadena de nucleótidos va a estar componiendo al gen llamado queratina, ¿sí? Pero esta cadena, al inicio de la cadena, va a haber una pequeña sección de ADN que se le llama promotor. El ADN promotor. ¿Por qué se le dice ADN promotor? Porque va a promocionar al gen llamado queratina. Va a ser el que va a dar el inicio a que se forme esta cadena de una proteína llamada queratina. Esta información le compete a una proteína llamada queratina. Entonces, ¿quién va a ser la primera sección de esta proteína, de este gen? Pues el ADN promotor. Es una pequeña sección de ADN para dar inicio a la formación, ¿no?, de esta cadena llamada queratina, que es la información para elaborar una proteína llamada queratina. Acuérdate que esta información es la que va a estar en los ribosomas, para que los ribosomas puedan sintetizar su cadena de proteína. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, en este ADN promotor, vamos a encontrar factores de transcripción. Estos factores de transcripción, como puedes notar, son como que proteínas más pequeñas que se encuentran alrededor del ADN promotor. ¿Cuál es la función de cada una de estas proteínas llamadas factores de transcripción? Pues sus funciones son muy específicas, déjame decirte, y son, como te das cuenta, muchas. Entre ellas vamos a ver las primeras, ¿sí? Vamos a ver un poquito más arriba. Ahí está. Como puedes notar, acá en la primera cadena del ADN de la enzima, la primera parte llamada el promotor es una cadena muy rica en bases nitrogenadas TATA. ¿Por qué TATA, profesor? Porque tiene timina, adenina, la primera parte de la cadena de ADN. Como tiene timina, adenina en su primera cadena de ADN, a esta zona, que es esta zona en realidad, haciendo una disminución, esta zona grande es una zona muy pequeña esta zona de acá llamada ADN promotor, la que estamos viendo, es la zona que va a contener a estas proteínas, a estos factores de transcripción que puedes ver acá de colores azul, rojo, verde y negro. Son factores de transcripción, transcription factor. Ahí encontramos entonces a los factores de transcripción, en inglés transcription factor. Vamos a ver entonces al TF2A.
al TF2D, al TF2B, al TF2F y demás por acá también. Pero vamos a explicar entonces una de las funciones principales de cada una de ellas. El TF2A viene a ser aquella proteína que va a dar en este caso la estabilización entre ¿quién? La estabilización entre el ADN promotor, ¿no? Entre el ADN promotor y el TF2D. ¿Sí? Repito, el TF2A, en azulito, va a dar la estabilización, o sea, en este caso se podría decir la conexión, la relación, ¿no? Para que estén tranquilos, o sea, estabilizados, para que no haya alteraciones entre la formación de ¿quién? Del TF2D y del ADN promotor. Entonces, el TF2A se encarga de estabilizar al TF2D con el ARN, en este caso con el ADN promotor, que sería la primera parte para la formación de un nuevo gen. ¿Correcto? Esa es la información, esa es la explicación de para qué sirve el TF2A. Ahora, el TF2D se va a encargar del el reconocimiento como parte del ADN llamado promotor. Se va a encargar del reconocimiento de esta partecita de ADN como ADN promotor, porque esta parte va a dar inicio a un nuevo gen, a una nueva cadena de nucleótidos. Por lo tanto, para que esto acá se reconozca como ADN promotor, se requiere el TF2D, que viene en este caso a ser el reconocimiento del ADN promotor. Muy bien. Veamos ahora el TF2B. El TF2B se va a encargar prácticamente de reclutar, ¿no? O sea, de reclutar ¿a quién? A la enzima. ¿A la enzima quién? A la enzima llamada ARN polimerasa. ¿Sí? A ver, voy a aclarar acá para que puedas ver. Entonces, estamos diciendo que el TF2B se encarga de reclutamiento, rojito, TF2B se encarga de reclutamiento, o sea, para que venga, ¿no? Reclutamiento, o sea, llamarlo ¿a quién? Al ARN polimerasa 2, ¿verdad? Y al siguiente factor de transcripción llamado el TF2F. Entonces, el TF2B es un factor de transcripción que se encarga de reclutamiento para atraer al ARN polimerasa 2 y al TF2F. Y el TF2F va a ayudar a que se una el ARN polimerasa 2 con el ADN promotor. El TF2F ayuda al ARN polimerasa 2, va a ayudar al ARN polimerasa 2 a encontrar al ADN promotor. Lo ayuda a que se una, a que lo puede encontrar. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, vamos a notar que la enzima llamada ARN polimerasa 2, pueden notar ahí, se va a encargar pues de la síntesis, o sea, se va a encargar de catalizar la síntesis del ARN mensajero. ¿Qué es catalizar? Catalizar es facilitar el proceso de la síntesis del ARN mensajero. O sea que el ARN polimerasa 2 se va a encargar de elaborar la cadena de ARN mensajero a partir de esta cadena nueva. Pero para hacer eso tiene que estar unido al promotor, o sea, a la primera parte de este ADN. En este caso, una parte de ADN llamado promotor, porque ahí se va a iniciar. También se le puede llamar primer, ¿correcto? Primer o promotor. Esa es la primera zona de la cual va a dar inicio a la producción de una nueva cadena de ADN gracias a esta cadena o a este gen llamado queratina, que es una proteína llamada queratina. ¿No? Este es el gen, la información que tiene que formar a la proteína llamada queratina. Entonces estamos tomando ese ejemplo, o un ejemplo, para que tú te des cuenta que al comienzo de todo gen va a haber una sección de ADN llamada promotor o primer, que viene a ser en este caso también la caja TATA. ¿Por qué se le llama así? Porque hay bastante timina, adenina, que son bases nitrogenadas de los nucleótidos. Acuérdate que el ADN está formado por muchos nucleótidos. Bien, entonces el ARN polimerasa 2 no solamente va a catalizar la síntesis de ARN mensajero, o sea, no solamente va a elaborar al ARN mensajero, sino también va a reclutar, va a llamar al TF2E. ¿Y el TF2E para qué lo llaman? Para que él también reclute al TF2H.
¿Y para qué me sirve el TF2H? Pues el TF2H cumple una función muy importante, ya que juega el papel de la helicasa. ¿Y qué es la helicasa? Pues la helicasa es una enzima, al igual que esta enzima, que se encarga de desenrollar la cadena molde del ADN. Se encarga de desenrollar la cadena de ADN. Entonces, en la replicación lo hacía la helicasa. En la replicación, pero en la transcripción vamos a tener nosotros al TF2H, que va a hacer ese mismo papel que esta enzima, que este tipo de factor de transcripción, que se encuentra ¿dónde? Que se encuentra reclutado por el TF2E, que se encuentra reclutado por el polimerasa 2, por lo cual podríamos decir que el ARN polimerasa 2 es que se encarga del desenrollo del primer, que se encarga del desenrollo del ADN, o sea, de esta primera parte de ADN llamado primer o promotor o caja Tata. Me dejo entender. Para que se desenrolle esto, lo hace la misma ARN polimerasa 2 gracias a que ella recluta al TF2E, gracias que este recluta al TF2H y este juega el papel de desenrollador del primer, o juega el papel de la helicasa, porque ya hemos dicho anteriormente que la helicasa es el que se encarga de desenrollar al ADN, al igual que en la primera etapa que hemos hablado. ¿Me dejo entender? Entonces una secuencia de factores de transcripción, como puedes notar, ¿verdad? Bien, entonces chicos, vamos a ver que aquí vamos a encontrar en la cadena de ADN, pues obviamente todo ADN, ácido desoxirribonucleico, está formado por nucleótidos. Entonces vamos a encontrar a los nucleótidos. A los nucleótidos que vamos a encontrar, ¿sí? A los nucleótidos que vamos a encontrar van a tener bases nitrogenadas, porque tú sabes que los nucleótidos tienen grupo fosfato, azúcar pentosa y una base nitrogenada. Pero al ser ARN, ¿qué bases nitrogenadas podemos encontrar? Uracilo, citosina, guanina y adenina. Y estas bases nitrogenadas que podemos encontrar están formadas gracias a los siguientes nucleótidos: al UTP, al GTP, al CTP y al ATP. ¿Y por qué digo UTP, GTP, CTP, ATP? Porque cada uno de ellos, ¿qué contiene? Una base nitrogenada. Entonces este será el unasin trifosfato, el guanin trifosfato, el citosin trifosfato y el adenosin trifosfato, ¿sí? Ya que son nucleótidos que tienen estas bases nitrogenadas. Ojo, que cada una de ellas son nucleótidos, ojo, que van a estar van a estar formando la nueva cadena de nucleótidos del ARN mensajero, ya que la enzima llamada ARN polimerasa es la que va a sintetizar a esta cadena de nucleótidos que contienen a estas bases nitrogenadas. ¿Ves? Es un conjunto de ideas. Entonces, esta cadena, ¿dónde va a comenzar? En el carbono 5 hasta el carbono 3. Pero la pregunta va a ser, ¿y cómo sabe el ARN polimerasa 2 dónde va a terminar su cadena de nucleótidos? Para eso tenemos que ver en la otra pizarra el punto final, ¿no? El punto de finalización, dónde va a terminar, así igual que hay un punto para iniciar. También en la cadena del gen va a haber un punto para finalizar, un punto de parada para finalizar la producción de estos nucleótidos. ¿Sí? Muy bien, espero que se haya entendido. Vamos a la siguiente pizarra. Bien, continuando con el tema de expresión genética, vamos a ver ahora la siguiente parte, que diría lo siguiente, que comenzaría con el siguiente enunciado. La síntesis del ARN se da en el sentido de 5 a 3, como habíamos visto anteriormente, y que el primer nucleótido mantiene sus 3 fosfatos, ¿correcto? Acuérdate que un nucleótido vendría a estar formado por el grupo fosfato. Un nucleótido, estamos hablando de los nucleótidos que están formados por un grupo fosfato unido a su azúcar pentosa, ¿verdad? Unido a su azúcar pentosa. Ahí está la azúcar pentosa. Y a la vez este azúcar pentosa está unido a la base nitrogenada. A su base nitrogenada. Entonces, a esto nosotros le llamamos nucleótido. Lo explicamos en la clase de aminoácidos, la clase de
en la clase de ácidos nucleicos, ¿no? Que es la unidad monomérica. Acuérdate que los nucleótidos es la unidad monomérica de los ácidos nucleicos, el ADN del ARN. Y si yo le quito su grupo fosfato, ahora se le llama nucleósido. Si yo le agrego su grupo fosfato, ahora se llama nucleótido. Podríamos decir entonces que un nucleótido está formado por un nucleósido más su grupo fosfato, por lo cual dice que los nucleótidos mantienen sus 3 fosfatos para así ser el marcador de inicio de la cadena, el primer. Luego vamos a ver ahora la elongación. La elongación dice que se produce la adición de los nucleósidos trifosfatos. Al hablar de nucleósidos trifosfatos estamos refiriéndonos a los nucleótidos, ¿no? Se produce la adición de los nucleótidos siguientes: el ATP, el CTP, el GTP y el UTP, cuyos nucleótidos están formados por sus 3 moléculas de fósforo, sus 3 ácidos fosfóricos, sus 3 fosfatos y sus bases nitrogenadas análogas a la base nitrogenada, en este caso complementarias a las bases nitrogenadas de la cadena del ADN. El ATP, adenina, CTP, citosina, GTP, guanina y UTP, uracilo. Son las bases nitrogenadas complementarias a la del molde ADN. ¿Por parte de quién? Por parte de esta enzima que tú ya bien conoces con el nombre de ARN polimerasa 2. ARN polimerasa 2, ¿correcto? Hay que saber y hay que acordarse que cuando hablamos de ARN, las bases nitrogenadas serán las siguientes: que si es citosina cambia por guanina, que si es guanina cambia por citosina, que si es adenina cambia por uracilo y que si es timina cambia por adenina. Esas son las reglas de Chargaff para la cadena de ARN. Bien, por acá ahora a la cadena de ADN vamos a completar el ADN molde con el ARN formado por el ARN polimerasa 2, ¿no? Por la enzima llamada ARN polimerasa 2. Entonces, yo te pregunto que si por acá es citosina en el ARN molde, acá su complementario será guanina, ¿cierto? Que si acá es guanina, acá su complementario será citosina, profesor. Muy bien. Que si acá es citosina, acá será guanina. Y que si acá es timina, acá será adenina. Y que si acá es adenina, acá será uracilo. Muy bien, porque estamos complementando a una nueva cadena de ¿qué? De ARN. ¿A partir de quién? De una cadena de vamos a poner con rojito para que sepas que esta es una cadena de ADN. De una cadena de ADN estamos complementando, estamos sintetizando, polimerizando, gracias a la enzima ARN polimerasa 2, una cadena complementaria a las bases nitrogenadas de la cadena del ADN. ¿Sí? Muy bien. Y acuérdate que las bases nitrogenadas se unen mediante puentes de hidrógeno. Si no sabes qué es puentes de hidrógeno, te invito a ver el video de Enlace Químico 2, donde hablo de las fuerzas intermoleculares, en este caso los puentes de hidrógeno, que prácticamente están formados por hidrógeno, ¿ya? Ahí está, entonces liberan H2O, 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 agua, siempre se liberan agua. Son enlaces intermoleculares, en este caso uniendo a bases nitrogenadas. Bien, entonces pasemos ahora a la etapa de la terminación. Hablando de la terminación, ¿te acuerdas del gen que habíamos hablado en un comienzo, que era de la queratina? Este es el gen de la queratina, ¿verdad? Vamos a colocarlo acá de azul. El gen que estábamos hablando en un comienzo, que estábamos formando, que tomamos de ejemplo, era el gen de la queratina, que era una proteína, ¿sí? La queratina es una proteína cuyo gen es el siguiente, la siguiente sección de ADN. Y estábamos estábamos complementando, estábamos haciendo la cadena gracias a la ADN polimerasa 2.
al ARN polimerasa 2 que estaba haciendo una duplicación del ADN. A partir del ADN estaba codificando el ARN con bases complementarias acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la enzima ARN polimerasa 2 va a parar la producción de bases nitrogenadas, va a parar la producción de nucleótidos debido a que va a dar una reconocida, debido a que va a reconocer a la siguiente secuencia, que es la secuencia de finalización, en la cual vamos a notar que hay una gran cantidad de citosina y guanina, por lo cual el ARN polimerasa 2 va a reconocer a esta secuencia de finalización y observamos que se va a detener y va a dejar de producir nucleótidos, dando así la finalización en el carbono 3, donde estaría terminando la síntesis del ARN mensajero. Ojo, este ARN mensajero que recién se ha formado gracias al ARN polimerasa 2 a partir de la cadena de ADN molde, este nuevo ARN mensajero aún está en maduración, así que es un ADN inmaduro, por lo cual se le denomina, si puedes ver abajo, ARN inmaduro o ARN-HN. ¿Qué significa ARN-HN? ARN heterogéneo nuclear. El ARN heterogéneo nuclear se refiere a un ARN que recién está madurando, que aún no está en su etapa final. Entonces vemos lo que dice abajito. Dice: luego el ARN se separa del ADN debido a que las interacciones entre adenina y uracilo son muy inestables. Quiere decir que a partir de acá, que estaba yendo en unión con la cadena de ADN, va a despegarse de esta cadena de ADN, liberando así la enzima ARN polimerasa 2 a la cadena de ARN mensajero, ¿no? Se despega del ADN y queda el ARN mensajero aún inmaduro. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a ver un ojo. Ojo, tener en cuenta algo muy importante. ¿Qué debo tener en cuenta, profesor? Que el enhancer, o llamado también regulador, es la primera etapa, la primera parte del ARN molde. El ARN molde antes de la etapa del ARN. ¿Te acuerdas quién estaba al comienzo del ARN molde? Al comienzo del gen. Acuérdate, por acá estaba el gen de la queratina. Allá, profesor, al comienzo estaba... ¿Quién estaba? El promotor, ¿no? El ADN promotor. ¿Te acuerdas o no? Claro, donde estaban los factores de transcripción, que son muchos. Ya antes del ADN promotor, vamos a encontrar una zona llamada enhancer o regulador, que es la que se encuentra en donde es para que, en este caso, una célula, ¿sí? Una célula tenga en este caso la necesidad de crear, elaborar, sintetizar una gran cantidad de ARN mensajero, ya sea la queratina u otra proteína. En su producción, sea una mayor cantidad o sea una menor cantidad, esa es función de regulación, es una función de regulación del enhancer o regulador. El enhancer, por lo cual, va a ser la primera parte en la cual va a indicar si esta producción de ARN mensajero para formar la queratina es o no es necesaria una rápida producción o una producción lenta, dependiendo de cómo lo va a regular el enhancer o regulador, ¿no? Que viene a ser la proteína, una secuencia de ADN antes del promotor. Muy bien, espero que se haya entendido. Pasemos ahora a la etapa de la maduración. El ARN obtenido es el ARN-HN. El ARN-HN, ¿te acuerdas que era el ARN heterogéneo nuclear? Una copia idéntica, ojo, es una copia idéntica, vamos acá, idéntica del ADN en bases complementarias, ¿no? Observamos que en esta parte de la maduración, a la cadena de esta es la cadena de ARN mensajero, ¿no? Inmaduro, o sea, ARN-HN heterogéneo nuclear. Pues observamos una cadena que va a tener partes que se pueden codificar, llamadas exones, de rojito, y partes que no se pueden codificar, que son llamadas intrones, que es de negrito. Las partes de negrito, partes que no se pueden codificar, se les llama intrones, ¿correcto?
En cambio, las partes de rojito se les llama exones debido a que su secuencia es codificable y es una información útil que se necesita en la producción del ARN mensajero. Por lo cual, al retirar, ¿no?, en la maduración se retiran estos intrones y solo se quedan los exones, así dando como resultado al RNA mensajero, en este caso ya maduro, ¿no? Entonces el RNA mensajero maduro, el producto final del RNA mensajero, se da cuando se le extraen los intrones, que son las secuencias de ARN no codificables, en la cadena de 5 a 3. Bien, espero se haya entendido esta parte de la transcripción. Bien chicos, ahora vamos a ver la parte de la traducción que ocurre prácticamente en el citosol y ya no en el núcleo. Pero para este tipo de procesos se requieren más aún, más tipos de ARN y además otras proteínas y enzimas para poder finalizar con el proceso de la biosíntesis de las proteínas. A continuación veremos el proceso entonces de la traducción, que se realiza también en el citosol y, como te dije, también en la organela famosa llamada ribosoma. Bien, la traducción del ADN es aquel proceso que se da, como te vi, bien claro te dije en el inicio, en los ribosomas. Los ribosomas son organelas, ¿no?, organelas sin membrana, localizadas tanto en el retículo endoplasmático rugoso y también en el citoplasma o en el citosol de la célula eucariota y también de la célula procariota. Los ribosomas también se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso, que es aquel sistema de endomembranas que cubre al núcleo, ¿no? Se llama sistema endomembránico o retículo endoplasmático rugoso porque los ribosomas se posan en su capa externa. Hay que saber que los ribosomas poseen dos subunidades, la subunidad menor y la subunidad mayor, cuyas subunidades por separado tienen diferentes tamaños de sedimentación. La subunidad menor tiene el tamaño de sedimentación de 40 Aspergers. La subunidad mayor tiene el tamaño de sedimentación de 60 Aspergers. Lo más común es que al sumarme de 100, pero al ser un ribosoma, un complejo en este caso unitario, ¿no?, que funciona como uno solo, se le llamaría entonces, o estaría en este caso, tendría un tamaño de sedimentación de 80 Aspergers. Este tamaño solamente es para células eucariotas, pero para las procariotas llega a tener un ribosoma de tamaño de sedimentación de 70 Aspergers. Incluso hay ribosomas en otras organelas autónomas de la célula, que podrían ser el cloroplasto, ya sea en la célula vegetal, como también en la mitocondria, para la realización de diferentes tipos de procesos anabólicos o catabólicos, como la respiración celular. También se requieren de ribosomas internas dentro de la mitocondria. Muy bien. Volviendo al paso de los ribosomas, estos ribosomas son los encargados de la traducción del ADN. Hay que saber que la traducción del ARN, pues como te dije, es la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas, ¿correcto? Ponemos acá entonces la síntesis de proteínas. Bien, eso sería entonces el proceso realizado por los ribosomas. Que ellos, cuya finalidad de la traducción viene a ser a formar la cadena de aminoácidos, que los aminoácidos son aquellos monómeros, son monómeros o la unidad monomérica de las famosas proteínas. Como tú bien sabes, hay 300 proteínas naturales, ¿no?, entre naturales, encontradas en la naturaleza, en los microorganismos, en las plantas y en los animales. Pero en el humano solamente vamos a diferenciar, o el ADN va a codificar solamente 20 diferentes aminoácidos en el cuerpo humano, en el organismo, ¿no? Para nosotros las personas tenemos 20 a 22 diferentes aminoácidos. Cuando somos niños también tenemos diferentes aminoácidos que, al unirse por medio de este proceso, forman a las proteínas, que prácticamente la mayor molécula orgánica en el ser humano son las proteínas, ya que toda nuestra estructura y infinidad de funciones e infinidad de órganos y sistemas están compuestas por las proteínas, ¿no? Son, en este caso, biomoléculas cuaternarias que tienen gran peso molecular. Muy bien.
Hablando de las etapas, vamos a voltear la cámara. Bien, en las etapas vamos a notar aquí el primer paso, que vendría a ser el paso de la activación, la única que se realiza ¿dónde? En el citosol. ¿Te acuerdas que te dije que la célula tiene una parte interna llamada el citoplasma? Muy bien, ese citoplasma, solamente la parte líquida se le llama el citosol. ¿Se entiende? Solamente la parte líquida del citoplasma se le llama el citosol, conocida también con el nombre de la matriz citoplasmática. La parte interior, con las organelas y todo, se le llama citoplasma, pero solamente a la parte líquida constituida por agua y sales minerales se le llama matriz citoplasmática, o también conocida como citosol. ¿Sí? Conocida como citosol. Ahí está. Entonces no te olvides que el citosol, ahí es donde se produce en la etapa de la activación. Aquí los 20 distintos aminoácidos se van a enlazar con sus correspondientes ARN transferencia. ¿Y qué forma tiene el ARN transferencia? Pues tiene esta forma, la forma de una hoja de trébol, que comienza con el 5, el carbono 5, y termina en el carbono 3. El ARN transferencia tiene esta forma y se forma también en el núcleo, gracias a una proteína que lo sintetizará, el ARN polimerasa 2. Bien. Vamos a ver que ese ARN de transferencia, por acción de una enzima, esta enzima de acá de color azulito, que se llama aminoácido ARN de transferencia sintetasa, va a juntar a un aminoácido, al primer aminoácido, ¿con quién? Con el ARN de transferencia, ¿sí? Formando así un complejo. A este proceso se le llama una reacción de esterificación y se requiere de energía para poder producir este tipo de enlace. Ojo, esta enzima une al ARN de transferencia que hemos hablado hace un momento con una proteína, con un aminoácido, perdón. El primer aminoácido para la codificación de, en este caso, de los codones sería el AUG. Vemos acá entonces que el primer aminoácido, que va a ser de color negrito, es un aminoácido, ¿sí? El primero, que en este caso va a iniciar con este aminoácido llamado la metionina, que es el primer tipo de aminoácido que va a formar la cadena polipéptida, en la cual también se van a unir los codones y los anticodones gracias a la red de transferencia, y así formar a los codones y formar los enlaces peptídicos para unir a los diferentes tipos de aminoácidos que estén con sus respectivos ARNs transferencias. En pocas palabras, el aminoácido llamado metionina se va a unir al ARN de transferencia, que es la hoja de trébol, gracias a esta enzima llamada aminoácido ARN de transferencia sintetasa. Esta enzima va a hacer posible la unión de estos dos. Pero esta reacción, como te dije, es de esterificación y requiere de energía, es un proceso endotérmico, ¿no? Que va a requerir de energía. Y también en este caso del ion magnesio, que funciona como activador enzimático para activar la enzima aminoácido ARN sintetasa. Muy bien. Ahora, vamos a ver acá el núcleo celular. Fíjate en el núcleo celular. ¿Ves? Este es el famoso núcleo celular. Estamos dentro de la célula. El citoplasma. Vamos a colocar acá esta zona de verde, que es el citoplasma. Esta zona de verde va a ser el citoplasma. Y el núcleo va a estar acá. Este núcleo va a tener una carioteca, que es una envoltura que cubre el núcleo, y la parte interna del núcleo lo cubre en una capa que va a poseer poros, llamados poros nucleares. Y esos poritos que ves alrededor son poros nucleares que va a permitir la salida del ARN, de los diferentes tipos de ARN que se van a formar, pero no del ADN, ya que el ADN tiene doble hélice y pues nunca sale, en este caso, a la parte exterior del núcleo. Y en cambio, el ARN, para que pueda pasar su información genética a las diferentes organelas y realizar la traducción, pues este ADN va a, gracias a una enzima llamada polimerasa ARN polimerasa 2, va a formular al ARN mensajero, que sería una copia del ADN, una copia complementaria, como habíamos explicado,
y va a salir a través de los poros, ya que el ARN mensajero sí tiene el acceso para salir y sale. Este es el ARN mensajero. Tenemos acá entonces que el ARN mensajero se forma y sale del núcleo a través de los poros nucleares. También se va a formar el ARN ribosomal, que junto a las proteínas ribosómicas, que son estos rojitos, vamos a formar en el nucleolo. Este negrito se llama nucleolo, que es el núcleo del núcleo, que se encarga, cuya función es ensamblar la subunidad menor y la subunidad mayor del ribosoma, cuyo tamaño es de 40 Sverders y el otro de 60 Sverders, que al unirse forman al famoso ribosoma, que es un tipo de organela sin membrana, ¿verdad? El ribosoma tiene una función fundamental, tiene en este caso una tarea fundamental, que va a ser parte de la síntesis de proteínas, que va a ser el que va a producir, el que va a elaborar a las proteínas, uniendo a quién, uniendo a los aminoácidos. Pero eso no es tan sencillo. Para esto, este ribosoma tiene que juntarse con el ARN mensajero y también con el ARN transferencia, que se formó también en el núcleo. Fíjate, en el núcleo hay ARN transferencia, que también va a salir por los poros. Si te das cuenta, el ARN de transferencia tiene la forma de la hoja de trébol, que junto a un aminoácido que se encuentra en la célula, ese aminoácido se le denomina metionina, como te lo había dicho antes, pero lo vuelvo a recargar para que te acuerdes. La metionina es el primer aminoácido con la que inicia esta cadena polipéptida. Metionina, ahí está. La metionina se va a unir en este caso al ARN transferencia gracias a una enzima. Esta enzima, ya te lo expliqué, es azulito, es la enzima de arriba. El aminosil ARN de transferencia sintetasa, que va a unir ¿a quién? Al ARN de transferencia con el aminoácido llamado metionina. Bien, este ARN de transferencia o transcriptador, ¿sí? Transcriptador o ARN de transferencia, gracias a la unión, gracias a esta enzima y gracias a la energía del ATP, fíjate que este ATP que se usó, que se consumió energía, va a volverse un AMP. De un adenosin trifosfato se vuelve un adenosin monofosfato, ya que se consumen dos fósforos, ya que se pierde energía porque se consume energía en este proceso para poder unir así al ARN de transferencia con el aminoácido llamado metionina. Y así es un proceso en este caso es un proceso endergónico, ¿ok? Vamos acá, entonces es un proceso endergónico. ¿Por qué, profesor? Porque se consume energía. Bien, este complejo que se formó gracias al ARN de transferencia, más la metionina, a todo este complejo, ¿no? A este complejo se va a ir a la subunidad mayor del ribosoma, ¿sí? Se va a dirigir a la subunidad mayor del ribosoma. Pero para que suceda eso también se va a requerir de energía y de un factor de iniciación para que se pueda acoplar a la parte mayor, a la subunidad mayor del ribosoma. ¿Ok? Muy bien, ahora tenemos que unir la subunidad menor con el ARN mensajero. Ahora vamos a ver en la siguiente fase, que viene a ser la fase de la iniciación, la etapa de la iniciación. Muy bien. Como podemos ver en esta etapa, llamada la etapa de la iniciación, consiste en la formación de los siguientes complejos. En la subunidad menor se tiene que unir con el ARN mensajero junto al ARN de transferencia, junto a la metionina, que sería el aminoácido que estábamos hablando hace un momento atrás. El complejo de iniciación y la activación del ribosoma vendría a ser el proceso de la iniciación, una parte del proceso de iniciación, donde vamos a observar acá a la subunidad menor, ¿verdad? Porque la mayor mide 60 y la menor mide 40. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que esta subunidad menor formada en el nucleolo, gracias a la unión del ARN ribosomal y las proteínas ribosómicas,
va a juntarse con el factor de iniciación, que es un tipo de proteína, ¿no? Un tipo de proteína, factor de iniciación, que se junta con este ARN, con esta subunidad menor de 40 Bergers, para formar al complejo que puede unir al ARN mensajero. O sea, esta subunidad menor por sí sola no puede atraer y unir al ARN mensajero, que vendría a ser esta cadenita. Esta cadenita es el ARN mensajero. Entonces, como te decía, la subunidad menor no puede unir al ARN mensajero por su cuenta. Necesita de un factor de iniciación IF3, porque si está en inglés, Initiation Factor 3, ¿no? En este caso sería factor de iniciación 3. Vamos a colocar acá, factor de iniciación 3. Luego vamos a tener el factor de iniciación 2. Este factor de iniciación 3 se va a encargar de entrar a la subunidad menor para formar el complejo que va a poder unir o va a poder atraer al ribosoma al ARN mensajero. Y justamente, como podemos observar más abajo, pues lo está atrayendo. Así el ARN mensajero se une a la subunidad menor 40 Bergers gracias al factor de iniciación, que luego en un proceso cuando llegue en este caso la subunidad mayor junto al ARN transferencia y a la metionina, esos factores, tanto el IF3 como el IF2 que va a estar en la subunidad mayor, se van a retirar para que den paso al proceso de acoplación de aminoácidos. Bien, vamos a ver eso en la siguiente. Bien, estamos entonces aquí en el factor de iniciación 2, IF2, que se va a unir ¿a quién? Se va a unir a este complejo llamado el complejo ARN mensajero unido al aminoácido llamado metionina, ¿verdad? Ahí tenemos entonces al primer complejo que se va a unir a su factor de iniciación 2, donde va a introducirse dentro de este factor, que lo va a llevar ¿a dónde? Lo va a llevar a unirse con la subunidad menor, como puedes observar acá, la subunidad menor del ribosoma, ¿verdad? Esto es la subunidad menor. Vamos acá entonces para poder reconocer que esta es la subunidad menor. La subunidad menor que está unida con su factor de iniciación 3 y F3. Entonces al llegar los dos no se van a atraer y así formar al complejo completo. El complejo al cual se quiere llegar es el siguiente complejo que podemos observar acá, donde encontramos ya al factor de iniciación 2 unido a la subunidad menor del ribosoma, que dentro contenía al ARN mensajero junto con su factor de iniciación 3, donde encontramos al primer triplete de bases nitrogenadas llamado codón, los codones. El primer codón se va a llamar el codón de inicio, el codón AUG con las bases nitrogenadas adenina, uracilo y guanina en ese orden respectivamente. Ahora, ¿qué sucede? Pues los factores de iniciación se tienen que retirar. Para eso va a tener que usarse GTP. ¿Qué es GTP? GTP es un nucleótido de energía. Esto brinda entonces la energía necesaria. ¿La energía para qué? Para que se pueda, en este caso, puedan salir los factores de iniciación. Y acá vemos que se va acercando la subunidad mayor. ¿Cuál era la finalidad de los factores de iniciación? Que se juntaran la subunidad menor con la subunidad mayor. Viene la subunidad mayor y los factores de iniciación comienzan la retirada de este complejo. Y así hemos juntado a las dos partes, hemos ensamblado a todo el ribosoma, donde encontramos acá al ARN transferencia con la metionina, que vendría a ser el primer aminoácido de la cadena polipéptida. ¿Correcto? Muy bien. También notamos que
el GTP se convierte en la variación del GDP más el fósforo inorgánico, perdiendo así un fósforo y volviéndose el GDP, que después se van a unir para formar otra vez la energía, haciendo un ciclo en este caso obviamente que va a servir para diferentes tipos de ribosomas o diferentes tipos de separación o procesos de separación en este caso en los complejos. Muy bien. Una vez que se ha explicado esta parte tan importante, observamos acá abajo, acá abajito, que encontramos la siguiente estructura, ¿verdad? Ya que hay codones, como se hemos explicado, estos se llaman codones, no codón. Y un codón va a tener ¿qué cosas? Bases nitrogenadas del ARN. ¿Qué bases nitrogenadas tiene el codón? Pues va a tener adenina, uracilo, citosina y guanina. Es de 4 tipos de bases nitrogenadas en 3 espacios respectivamente, ya que cada 3 espacios, cada 3 bases nitrogenadas forman un triplete, un codón, y cuyo codón va a tener su anticodón, que se va a ubicar acá en el ARN de transferencia. Va a ser las bases nitrogenadas traídas del ARN de transferencia en la subunidad mayor. ¿Correcto? Aquí encontramos los famosos sitios. En la subunidad mayor vamos a encontrar sitios. ¿Cuántos sitios vamos a encontrar? En algunos libros son 2, en algunos libros son 3. Lo normal es decir que son 2 sitios, el sitio P y el sitio A. Entonces el ARN mensajero, el ARN de transferencia se une al ARN mensajero gracias a los codones y anticodones de cada uno de esos ácidos nucleicos. Entonces, si acá tenemos el AUG, ¿cuál sería su anticodón? Las bases complementarias. ¿Cuál sería esas bases complementarias que estamos hablando? Pues las vamos a colocar en este momento. La base complementaria del A, ¿cuál sería? La base complementaria del A ciertamente sería el U. La base complementaria del U sería la A. Y la base complementaria de la G sería la C. Por lo tanto, el primer anticodón sería el UAC. Ponemos acá entonces, que esta base, este trío, este triplete de bases nitrogenadas se les conoce con el nombre de anticodón. Vamos a colocarlas de color rojo. Anticodón, muy bien. Ahí está. Entonces tenemos a los codones y anticodones, ¿correcto? Que vendrían a ser la unión para así formar a todos los aminoácidos traídos por los ADN, los ARN de transferencia. Muy bien. Vemos ahora la siguiente etapa, que sería la elongación. Como prácticamente estamos diciendo, se van a ir uniendo en los diferentes sitios, en el sitio P, en el sitio A, diferentes ARN transferencias, trayendo en sí, en su cadena de 5-3, trayendo diferentes tipos de aminoácidos, y estos aminoácidos van a ir uniéndose mediante un enlace. Ese enlace es formado gracias a una enzima llamada la peptidiltransferasa, que se encarga de unir los aminoácidos traídos por la ADN de transferencia mientras se van uniendo codones con anticodones. Acá se van uniendo los codones con anticodones, codones con anticodones. Acá también se unen codones con anticodones, y así formando una cadena larga, poco a poco, una cadena larga de aminoácidos unidos mediante el enlace peptídico, gracias a la enzima llamada peptidiltransferasa, que también, como es de saberse, consume energía, un GTP que lo convertirá en un GDP más fósforo inorgánico. Entonces, a este proceso se le llama el proceso, la etapa de la elongación, donde ya se ve que se forma, aquí abajito vamos a ver que se está formando, pues prácticamente la cadena polipéptida, ¿no? Tenemos acá entonces que se formó una cadena polipéptida. Cadena polipéptida. Cadena polipéptida, muy bien. Y así vemos entonces cómo es que se forman las proteínas. Ya a esta cadena polipéptida se le puede llamar proteína. Ahora la pregunta es, ¿cuántos codones se han de juntar? ¿Cuántos codones habrá? A ver, pensemos. Si un codón tiene 3 espacios donde van a ir 4 diferentes bases nitrogenadas, quiere decir que en este primer espacio donde van a ir, este es un codón, todo esto es un codón, ¿verdad?
Tenemos acá entonces codón. Estamos explicando por acá. Entonces, estamos diciendo que los 3 espacios corresponden a un codón, los 3 espacios para las bases nitrogenadas. Entonces, en este primer lugar, en este primer espacio, pueden ir ¿cuántas bases nitrogenadas del ARN pueden ir? Pueden ir como 4. Entonces, acá tenemos 4 posibilidades: A, U, C, G. En este segundo espacio, que va a formar parte del codón, ya que es un triplete, también pueden ir 4 bases nitrogenadas. 4, entonces ponemos acá A, U, C, G, 4 posibilidades. Al igual en el tercer codón, donde también podrían ir 4 bases nitrogenadas. Acuérdate que estos espacios están ocupados por 4 diferentes bases nitrogenadas para formar diferentes tipos de codones. O sea, cuántas combinaciones habrían acá, ¿no? Ya que también podría haber A, U, G, A, U, C, G como bases nitrogenadas. Y así, entonces tendríamos que permutar, ¿no? Tendríamos que permutar, en este caso, grupos de 3 en las cuales hayan 4 bases diferentes, 4 letras diferentes. Entonces esto sería 4 posibilidades, 4 posibilidades y 4 posibilidades. Por lo tanto, sería la multiplicación de 4 por 4 por 4. Al permutar todo eso me saldría 64. Lo que quiere decir que van a haber 64 codones. 64 codones. De esos 64 codones, vamos a encontrar que 61 van a ser con sentido. Eso lo vemos en la parte de la terminación, ya que 61 van a ser con sentidos y 3 van a ser codones sin sentido, codones que no se van a poder unir, codones de terminación, codones de parada, ¿no? ¿Cómo observamos acá? Un codón de parada prácticamente ya no recibe un anticodón. Lo que va a recibir es una proteína catalítica que se va a encargar de romper los enlaces, ¿no? De romper los enlaces del anticodón y así liberar al ARN mensajero, y con ello liberar también a la cadena polipéptida que se está formando por acá, ¿verdad? La cadena polipéptida queda libre. Acá está la cadena polipéptida que se estaba formando por acá, ya va a quedar libre debido a que a esta proteína, que sería la proteína de retirada, el factor de retirada o factor de finalización 1, en la cual se va a parar la producción de anticodones con codones, parar la producción de cadenas de proteínas cuando se requiera. Entonces, ¿cuándo va a parar? Cuando se presenten estas bases. UAG, por ejemplo, es un codón de terminación, pero existen 3 tipos de codones sin sentido, los cuales serán los siguientes. Podemos notar que vemos al UAG, que es un codón también de parada llamado ámbar. El UAA es un codón de parada también llamado ocre, y el UGA es un codón de parada llamado opalo. Solo estos 3 tipos de codones de parada existen. Muy bien. Y los demás sí formarían diferentes tipos de aminoácidos. En los aminoácidos vamos a encontrar diferentes aminoácidos, ¿no? Hay muchos aminoácidos: la citosina, la lisina, la leucina, isoleucina, el triptófano, la metionina. Una infinidad de aminoácidos, ya sean en este caso aminoácidos esenciales o aminoácidos no esenciales. Podemos notar acá, como terminamos de explicar, el ribosoma lee la señal del alto UAG en las eucariotas. Acuérdate que en las eucariotas es donde se lee este tipo de codón de parada, ¿verdad? Y se procede a la liberación de la cadena polipéptida terminada. Se procede a la finalización de la cadena polipéptida terminada. Y es así como damos por finalización a este tema tan asombroso llamado traducción. Bueno, en sí el tema completo es la transcripción y la traducción del ADN. ¿Correcto? Muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chicos, vamos a ver las preguntas ahora. Vemos acá entonces que tenemos la pregunta 1, que dice lo siguiente: el promotor de un gen es una secuencia de nucleótidos que permite la unión de... En esta pregunta pues nos hace referencia al proceso de transcripción, en la cual vamos a notar que el promotor, ¿no?, que es en este caso una secuencia de ADN que es de iniciación, que va en este caso a encargarse de unir
a la enzima, ¿no? Que va a formar, que va a sintetizar a la cadena de ARN, a la cadena de ARN complementaria, ¿no? El ARN mensajero. Por lo cual, la respuesta a esta pregunta sería la alternativa A, que dice lo siguiente: el ARN polimerasa al ADN, ¿verdad? Entonces va a unir al ARN polimerasa 2 con el ADN. Esa es la función del ADN promotor, de la secuencia de nucleótidos promotor. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. Dice, el código genético es universal porque A, diferentes codones se informan para el mismo aminoácido. B, es el mismo en todos los seres vivos. Claro, la respuesta sería la letra B, ya que este proceso del código genético es el mismo proceso que se da en todos los seres vivos, a excepción de unos cuantos, pero en la mayoría, generalmente en todos los seres vivos se da el mismo código genético, por lo cual se le puede conocer como un código universal. La respuesta en la pregunta 2 sería la letra B. 3. Durante la maduración de la transcripción, pues sabemos que la maduración de la transcripción, que viene a ser A, se produce sobre la ARN de transferencia. B, se eliminan intrones en los transcriptos primarios eucariontes. Claro, ¿no? Tú sabes que en la maduración de la transcripción, durante la maduración del ARN mensajero, que al comienzo es un ARN HN heterogéneo nuclear, que prácticamente para que se vuelva un ARN mensajero maduro y pueda salir al citoplasma, tendríamos que eliminar en este caso, las secuencias que no se codifican, o sea, los intrones, por lo cual se eliminan los intrones de los transcriptos primarios eucariontes, ¿no? De la secuencia de nucleótidos. Esta es la respuesta a la letra B en el problema número 3. En la pregunta número 3, la respuesta sería la más adecuada, la letra B, ya que se elimina aquella secuencia de nucleótidos ribosomales que no se codifican, o sea, los intrones. Los exones sí van a codificarse y se quedan en la cadena formando el ARN mensajero. Muy bien, vamos a la pregunta 4, que dice principal enzima que participa en la transcripción. ¿Cuál es la principal enzima que participa en la transcripción? Pues nosotros sabemos que la principal enzima que participa siempre en la transcripción, pues es el ARN polimerasa. ARN polimerasa, que se encarga de polimerizar pues cadenas de nucleótidos, una cadena de nucleótidos, ¿no? Para formar a la cadena de ARN mensajero. Claro que no es el único ARN que va a formar, también va a formar ARN ribosomal y ARN transferencia. Muy bien, en la 5 dice, la retrotranscripción es, si la transcripción era la formación del ARN a partir del ADN, copia, entonces la retrotranscripción, que será lo contrario, simplemente formar ADN a partir de cadenas de ARN. En este caso vamos a encontrar dos cadenas de ARN que se van a unir y van a formar una cadena de ADN. En este caso la cadena de ADN va a ser una cadena de ADN complementaria y va a ser mucho más larga que las cadenas de ARN que se juntaron. Por lo cual la única clave más adecuada para la respuesta a la retrotranscripción pues sería la formación del ADN. Este proceso solamente se da prácticamente en núcleos virales, ¿no? Más que todo en los virus, el proceso de retrotranscripción en este caso los retrovirales. También podemos observar eso. Bien, vamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice lo siguiente. Dice entonces la pregunta 6. Para la síntesis de proteínas se necesita A, ARN mensajero, aminoácidos, ribosomas, energía, ARN de transferencia, factores proteicos. Creo que sí, ¿no? La A tiene todo lo que necesitamos. Vamos a ver la pregunta B. ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN de transferencia, energía, aminoácidos, factores proteicos. También interesante, porque casi tiene todas las cosas que se requieren para la síntesis de proteínas. Vamos a ver la C. ARN mensajero, proteínas, energía, aminoácidos, ADN polimerasa. No, eso es para la transcripción, más no para la síntesis de proteínas, que es la traducción. Entonces la C no. La D, ARN polimerasa, ARN ribosomal, ARN de transferencia, energía, aminoácidos, factores proteicos. También podría ser la D, ¿no? ARN polimerasa, ARN ribosomal, ARN de transferencia, energía, aminoácidos, factores proteicos. Interesante. ¿Qué más? Y la E, pues ninguna de las anteriores. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Claramente lo más importante en la síntesis de proteínas, tú debes recordar que lo más importante en la síntesis de proteínas es la unión de las subunidades mayores y menores, las subunidades complementarias de ribosoma. Por lo tanto, la clave sería la alternativa A.
debido a que en la A es la única alternativa donde encontramos a los ribosomas como parte de este proceso. En cambio, las demás no encontramos a los ribosomas, lo cual no es, en este caso, no se escatima. Y el ribosoma es una de las, en este caso, una de las organelas amembranosas más importantes para la síntesis proteica, ya que se da ahí más que todo en las subunidades menores y en las subunidades mayores. Muy bien, entonces vamos a la pregunta número. La alternativa de la pregunta 6, la respuesta es la letra A. Vamos a la pregunta 7. Dice, durante la transcripción, la energía necesaria para la síntesis de la cadena de ARN es aportada por A, los ribonucleótidos trifosfatados. Muy bien, esta sería la respuesta, ¿verdad? Durante la transcripción, pues sabemos que en este caso el ARN está formado por bases nitrogenadas, que estas bases nitrogenadas están formadas o forman los nucleótidos. Conforman los nucleótidos. Tú sabes que el ARN tiene las siguientes bases: la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo. Son bases ribonucleótidas, ¿verdad? Ya que ellos van a formar el GTP, el ATP, el UTP y el CTP, ¿verdad? Entonces todos esos son ribonucleótidos trifosfatados, conservan sus tres grupos fosfatos para brindarle energía a este proceso de la transcripción. Por lo tanto, los ribonucleótidos trifosfatados sería la mejor opción para esta respuesta. Muy bien, podría ser el GTP, sí, pero es una parte. Más general serían los ribonucleótidos trifosfatados. Entonces la respuesta en la alternativa 7, en la pregunta 7, la alternativa sería la letra A. 8. Si se inhibe en la peptidiltransferasa. Acuérdate que la peptidiltransferasa es una enzima que ayuda a formar el enlace peptídico para la unión de los aminoácidos en el proceso de la elongación de la traducción. Entonces dice, si se inhibe la peptidiltransferasa se verá afectado el proceso de elongación. Pues no, claro, se afecta la elongación debido a que no va a haber quien una los aminoácidos. En el momento de que se forme, pues los codones con los anticodones se unan, se van a ir formando los aminoácidos, se van a ir juntando. Entonces tienen que unirse estos aminoácidos. Para eso se necesita una enzima, la peptidiltransferasa. Y la peptidiltransferasa se va a encargar de unir a los aminoácidos a través de un enlace llamado enlace peptídico. Si se inhibe, si se quita la peptidiltransferasa, que es una enzima, pues ¿cómo crees que vas a formar una cadena? ¿Cómo crees que se va a dar el proceso de elongación, o sea, el proceso de formación de la cadena polipéptida, si no hay esta enzima? Entonces la respuesta sería la letra A. Muy bien, vamos a ver la pregunta 9. Dice, uno de los siguientes acontecimientos es característico del inicio de la traducción. Acuérdate que la traducción es la síntesis de proteínas y al comienzo pues se da la unión de la subunidad menor con el ARN mensajero. Buscamos la clave. A, la translocación del ribosoma completo. Claro, la translocación del ribosoma completo, ¿no? ¿A qué se refiere eso, chicos? Se refiere pues a la unión de las dos partes del ribosoma. La idea es unir a las dos partes del ribosoma, ya sea ribosoma a la subunidad menor con la subunidad mayor, debido también a sus proteínas, en este caso a sus factores de iniciación, que viene a ser el factor de iniciación 3 para la subunidad menor y el factor de iniciación 2 para la subunidad mayor, y así unir y formar pues el ribosoma completo y darse por inicio la traducción. Solo se da la traducción cuando el ribosoma esté completo. Muy bien, entonces sería la alternativa A. Las demás pues no tendrían ningún sentido. Vamos a ver la pregunta 10. Dice, una de las respuestas de la pregunta 9 sería la alternativa A. La pregunta 10 sería, uno de los siguientes acontecimientos es característico de la elongación en la cadena polipeptídica. Bueno, si es elongación se refiere a la cadena de polipéptidos, a la cadena de aminoácidos, por lo cual se requiere de la unión a través de un enlace peptídico. A, la participación de la enzima peptidiltransferasa. Claro, la participación de esta enzima llamada peptidiltransferasa es muy importante y vital, ya que con ella, gracias a ella, se puede formar este enlace llamado enlace peptídico, que va a unir a los aminoácidos, a la glicina, a la isoleucina, treonina, va a unir la treonina, al triptófano, a la en este caso a la fenilalanina, a la leucina, isoleucina, ¿no? A la glicina, arginina, cisteína. Hay un montón de tipos de aminoácidos que se van a formar. Hay 300 aminoácidos, de los cuales 20 simplemente forman nuestro código genético, en las cuales tenemos 64 codones, debido a que son 4 bases nitrogenadas para el ARN, en donde van a haber 3 espacios, ¿no?, para un triplete de ADN. Y hay que saber que el auge pues es el triplete o el codón de inicio en todo tipo de cadena de formación de cadenas de polipéptidos.
por lo cual la respuesta en la alternativa 10 sería la A, ya que esta enzima es vital para que esté el proceso de elongación de la cadena polipeptídica. Muy bien chicos, así estaremos acabando la página 45 de su libro. Nos vemos en una próxima ocasión con otro tema más de biología. Hasta luego chicos.